Ingeniería del ocultismo. Tenemos también la bella historia de María, que recibe la visita de Gabriel. Ahora bien, Gabriel es una palabra en hebreo que no es un nombre. Es un término funcional, significa Geber de un él, es decir, uno que ejerce el poder en representación de un él. Él es el singular de la palabra Elohim, sintetizando, la que indica a los poderosos, es decir, a aquellos que tienen el control. Así que el Geber de un él, que en hebreo se llama, como la palabra suena, Geber de un él, la transforman en Gabriel, cambiando el largo de las vocales, etc. Se transforma en Gabriel, es decir, que un Gabriel se encuentra con María y ella queda embarazada sin haber estado con un hombre. Este tipo de cosas en el Antiguo Testamento se cuentan muchas veces, es decir, que muchos visitaban a las mujeres de la familia abrahámica y después de que ellos las visitaban, ellas quedaban embarazadas. Esta historia de acá se repite constantemente en el Antiguo Testamento, pero atención, en los textos coetáneos es decir, paralelos a los evangelios, se cuenta, por ejemplo, el hecho de que José tenía miedo de que María hubiera sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Ahora bien, esto que cuento en los evangelios canónicos obviamente fue borrado, porque José debe ser uno que aceptó la voluntad de Dios. Y no fue así. Él pensaba y decía, pero si fue así, ella debe ser lapidada. Y así que se le presentaba toda una serie de problemas porque tenía miedo de que alguno se hubiera hecho pasar por otro. Entonces, así que, ¿cómo decirlo? La historia es diferente a la que siempre nos han contado. Porque un Geber de un él, que un Gabriel, por ejemplo, se le presenta a Daniel. Daniel, ustedes ya saben, el profeta. Y acá pasa una cosa curiosa. Cuando Daniel lo ve llegar, dice, vi llegar un Ish. Como expliqué al principio, vi llegar un personaje masculino. Y en la Biblia que tienen en su casa, está escrito que llegó volando rápidamente. En hebreo, en el diccionario de hebreo, en el diccionario de etimología, este es un diccionario italiano, este es un diccionario inglés, es un diccionario de etimología inglesa, donde se cita ese mismo versículo, se traduce exactamente, para que vean que no soy yo el que lo traduce así, se traduce exactamente lo que dice en hebreo. Llegó muy cansado. En la Biblia que tienen en su casa está escrito, llegó volando rápidamente. ¿Por qué? Porque como Gabriel es considerado un ángel, y los ángeles pueden llegar volando rápidamente, pero Gabriel no es un ángel, por lo que llega cansado. Así está escrito, y lo dice acá, ¿eh? Acá está. Acá. No les estoy mostrando la traducción mía, estoy manteniendo mi compromiso. Está acá, acá está lo que dicen los diccionarios para que lo puedan ver las veces que quieran. Y están comparados con las fotocopias de las páginas. Así que un Ish visita, un individuo masculino visita a María y ella queda embarazada sin haber conocido un Adam. Es decir, sin haber conocido uno perteneciente a la especie de los Adam. Así que es probable que el Espíritu Santo sea el que entró por donde hay que entrar, ¿no? Y el jesuita Jean Danielou, académico francés, teólogo, profesor en el Instituto Católico de París, dirigió un estudio sobre la figura de Gabriel y sobre la figura del Espíritu Santo. Como saben, en el Evangelio está escrito que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen con su sombra y ella queda embarazada. Bueno, él dirigió un estudio completo, acá lo simplificó, para decir que el Espíritu Santo no es otra cosa que la transposición cristiana del relato judío de Gabriel. Jesuita, académico de Francia, docente en el Instituto Católico de París. Gabriel es la
El Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel, y que es lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo. Cuando Gabriel va a visitar a la Virgen, en griego le dice Haire que caritomene. Ave llena de gracia, alégrate llena de gracia. Que caritomene en efecto es un adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó, que quiere decir volverse agradable, pero agradable físicamente, es decir, bella. Así que su saludo podría haber sido alégrate tú que te has vuelto bella. Porque ese es el significado literal del verbo caritó. Que sería como decir hola linda. En el sentido de que en el libro 6 del Génesis está escrito que los hijos masculinos de los Elohim vieron que las hijas de los Adán eran bellas y que tomaron como esposas a todas las que quisieron. Así que el hecho de que elijan mujeres bellas empieza en el comienzo de la Biblia. Así que esto sería coherente con el resto del relato bíblico. Digo sería porque yo no sé si las cosas pasaron así. Obviamente, yo no sé, no tengo pruebas. Hago siempre de cuenta que es verdad eso que está escrito. Y veo si eso que está escrito tiene alguna coherencia. Que no quiere decir que sea la verdad, porque la verdad no me pertenece, pero es coherente. A estas las elegimos bellas para hacer lo que tenemos que hacer, y Gabriel parece decirle, alégrate tú que te has vuelto bella. Y si Gabriel es, como dice el jesuita, la transposición, si el Espíritu Santo es la transposición cristiana de Gabriel, es decir, un ish, un individuo masculino, entonces en el Evangelio está escrito que un individuo masculino, cumpliendo las funciones de un Gabriel, cubrió a María y ella quedó embarazada. Repito, no sé si es verdad, pero es coherente. Habiendo dicho esto, hagan lo que quieran. En el texto incluso también está escrito que José tenía el gran temor de que María hubiera sido engañada por alguno que se hubiera hecho pasar por otro. En resumen, es muy probable que toda esta historia vaya a ser reescrita. Pero ahora le pregunto a los organizadores porque creo que quieren mostrarles una cosa. Así que volvemos en un rato. En uno de los foros donde hay muchos que no me quieren, y yo los entiendo, porque bueno, esto que tengo acá es de un foro de hebreo, un foro importante, se llama Asesoramiento Hebreo. Ahí escribieron, es cierto, Viglino defiende la tesis de que la Biblia no habla de Dios. Aclaro que acá escriben exégetas judíos nada más, ¿eh? Sin embargo, existe la plausibilidad de que algunos textos bíblicos en su origen no hayan tenido a Dios como protagonista en el sentido estricto de la palabra. Estos escritos se siguieron usando y por esto se conservaron, de lo contrario se hubieran perdido, y por eso fueron conservados por aquellos que sí querían hablar de Dios. Estos textos fueron después muchas veces reescritos, repasados, revisados y corregidos por aquellos que estaban interesados en hablar de Dios. Y después fueron también interpretados de diversas maneras por aquellos que querían hablar de Dios. En otras palabras, la Biblia es el testimonio y el fruto de una larga búsqueda de Dios que todavía no ha terminado. Esta búsqueda no ha sido nunca unívoca, uniforme, pacífica y privada de errores. La historia da testimonio de una búsqueda totalmente variada, a veces equivocada, multiforme, violenta y llena de pasos en falso. Yo diría que siempre. Es decir, la Biblia es un libro que fue usado por aquellos que querían hablar de Dios. No es el libro que inspiró Dios para hablarnos a nosotros de sí mismo. Es una contra completamente... Fue tergiversado. Y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia fue usada por los teólogos que querían hablar de Dios y que eligieron ese libro. Y esto es algo muy significativo, muy significativo. Yo hablé al principio de las traducciones. Vimos al principio, por ejemplo, tenemos a Daniel que ve llegar un Ish, es decir, que ve llegar a Gabriel, que llega volando rápidamente, cuando en realidad después en el diccionario vemos que está escrito que este sujeto llega sintiéndose con mucho cansancio. Hay otro relato en el libro de Jueces,
en el capítulo 6 del libro de Jueces, cuando uno de estos considerados ángeles, que en hebreo son llamados Malakim, se encuentra con Gedeón, digamos, hacen una serie de cosas, después de lo cual, entre otras cosas, en ese momento él le dice a Gedeón: quédate tranquilo que no te voy a matar, porque encontrarse con uno de estos ángeles no era muy agradable. Había siempre una posibilidad de ser asesinados por estos ángeles. Estos eran los ángeles, Así que el ángel le dice, lo ve preocupado y le dice: quédate tranquilo que por esta vez, aunque me hayas visto, no te voy a matar. Así que hacen una serie de cosas, hablan, etcétera, y después el ángel le dice: prepárame comida. Así que Gedeón se vuelve a su casa y el ángel se queda esperando. Gedeón le prepara carne hervida, hace un estofado, vuelve con la carne y el estofado, y el ángel le dice que ponga todo sobre una piedra, y después de eso, con un objeto cilíndrico, le prende fuego. Así que quema la carne lo mismo que al estofado. Después de lo cual, en todas las Biblias, que allá el máster tiene una Biblia, si le pueden pedir prestada a leerlo, en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 21, Jueces 6, versículo 21, ¿qué es lo que está escrito? ¿Lo podemos leer? Allá está el micrófono, arriba. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Ok, dice que desapareció de su vista. Si ustedes tienen una Biblia en su casa y lo buscan, pueden encontrar: se desvaneció, se evaporó, desapareció, etcétera, etcétera, etcétera. En hebreo está escrito: se fue caminando. ¿Por qué? Porque los malaquín bíblicos no son los ángeles espirituales rodeados de luz, son individuos de carne y hueso, así que por lo tanto caminan. Para la teología, como los ángeles tienen que ser entidades espirituales, cuando se van, desaparecen de la vista. Y no, se van caminando. Se acabó. Es muy simple, todo muy coherente. No hay necesidad de inventar nada, es todo coherente. Los ángeles, los considerados ángeles y los considerados teoi, yo dije al principio que todos cuentan la misma historia, por eso ahí en el libro de Mondadori, en ese que está ahí, hablo de los teoi homéricos. De esto, es decir, de los teoi, que sería la palabra en griego para indicar a los Elohim bíblicos, también son mencionados por el apóstol Pablo. Así que si los menciona el apóstol Pablo, los cristianos deberían creerlo, porque Pablo es el fundador del cristianismo. En la primera letra a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo dice: es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios. Como de hecho hay otros, pero para nosotros solamente cuenta uno. Esto, según las palabras usadas por la gente que sabe, no se llama monoteísmo, se llama monolatría. Monolatría quiere decir que saben de la existencia de muchas, llamémoslo así, divinidades, pero eligen una y adoran solamente a esa, punto. Pablo era un monólatra, no un monoteísta. Lo dice acá. Como de hecho hay muchos. Y si lo dice Pablo, los cristianos deberían creerlo. Necesariamente es el fundador del cristianismo. Y dice otra cosa más Pablo en otra carta, que me acordé ahora. Les dijo, hablando de este tema, es decir, de los considerados ángeles. ¿Qué página era que no me acuerdo? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque al principio, mientras tomábamos el café,
Alguien dijo, pero estos de la historia están entre nosotros, están de incógnito, etcétera, etcétera. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Es decir, son tan parecidos a nosotros que no se los puede diferenciar. Así que, si cualquier extraño te pide hospitalidad, dásela, porque tal vez sea uno de ellos. Carta a los Hebreos, traducción de la Biblia de la familia cristiana. Resumiendo, lo dicen por todos lados. Así que, obviamente, la religión monoteísta tiene que, ¿cómo decirlo?, hablar de otras cosas. Pero esto es lo que está escrito. Esto es lo que está escrito. Y es lo que les decía al principio, que tengo el trabajo más estúpido del mundo. Leo lo que está escrito. Después de lo cual se explican un montón de cosas que encajan perfectamente, pero por favor, después que cada uno tenga la fe que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento en el que uno hace la elección, y aunque sea una elección de fe, por lo menos hay que saber lo que está escrito. Y está escrito que Pablo dice que los dioses son muchos, que se puede hospedar a los ángeles sin saber que uno está hospedando a los ángeles. Está escrito que omnipotente no significa omnipotente. Está escrito que no se habla de creación, no se habla de pecador. Eso es lo que está escrito. Y después está lo que se cuenta. Pero cuando escuchemos eso que nos cuentan, si leemos la Biblia, por lo menos vamos a saber qué es lo que está escrito, porque de otra forma vamos a escuchar solamente la explicación. Y así que es por esto que yo digo que es fundamental. Muy a menudo en mi página de Facebook aparece alguien que escribe, encuentro el comentario ahí, no lean los libros de Biblino. Yo en vez de eso digo, lean los libros de los teólogos, léanlos, pero así como también lo tienen que hacer con los míos, léanlos con la Biblia al lado. Hagan lo mismo con los míos, lo mismo. Agarren un libro mío y tengan la Biblia a mano. De la misma manera, ya está. Lo mismo cuando yo cite un versículo, ustedes vayan y búsquenlo en la Biblia, pero hagan lo mismo con los libros de los teólogos. Y después de lo cual, elijan ustedes. Pero lo importante es que cuando se lea una explicación, no es casualidad que yo en mis libros ponga el versículo en hebreo con su traducción. Pero después, repito, vayan y verifiquen, no se confíen. Pero háganlo también con los libros de teología, porque de otra manera uno corre el riesgo de leer la explicación sin saber qué es lo que está escrito verdaderamente en el texto sobre la cual esa explicación fue elaborada. Y eso es un gran error. Pero no se aplica solamente a la Biblia, O sea, si yo leo la interpretación de Pinocho, antes que nada tendría que leer Pinocho. Y después de eso recién leer las explicaciones. Ya saben que de Pinocho hay miles de explicaciones psicoanalíticas, psicológicas, religiosas, pedagógicas, etc. Pero si nunca leí Pinocho, es inútil que lean los libros escritos sobre Pinocho. O en todo caso, cuando lea los libros sobre Pinocho, tendré una copia de Pinocho al lado, así cuando citen un pasaje puedo ir y leerlo. Hagamos lo mismo con la Biblia. Porque en la Biblia están escritas estas cosas que estamos viendo ahora. ¿Entienden? De otra forma, repito, vamos a escuchar solamente las explicaciones, y las explicaciones están muy a menudo, obviamente, pero muy bien construidas. Están a tal punto bien construidas que se escriben muy a menudo como si la Biblia no existiera. Porque lo dije al principio, lean la Biblia y cuando encuentren el pasaje que se ha afirmado y documentado que habla del amor de Dios por la humanidad, atención, no por Israel, sino por la humanidad, por favor, muéstrenmelo. Cuando se hable de la humanidad, es decir, Dios diciendo que ama a toda la humanidad. Si lo encuentran, me lo muestran. Porque yo, la verdad, hasta ahora no lo encontré.